Todo inicia cuando Freddy sale de la prisión. Su mejor amigo Jimmy aparece para buscarlo. Jimmy es tanto su primo como su más leal aliado. No debes fiarte de su aspecto tímido. Más adelante entenderás que eso resulta ser un factor muy importante. La esposa de Freddy también está en casa y ha colgado una gran pancarta dándole la bienvenida. Al llegar a la puerta, la esposa de Freddy sale y lo abraza con intensidad, como un lobo hambriento. Freddy ni siquiera tuvo tiempo de preguntar por su familia antes de arrastrar a su esposa hacia el interior. La esposa de Freddy esperaba que, tras unos años en la cárcel, Freddy hubiese cambiado y se hubiese convertido en un hombre mejor, pero su padre aseguraba que un perro no cambiaba sus hábitos de alimentación, y tenía razón. Freddy, a regañadientes, obligó a Maggie, su hermana menor y novia de Jimmy, a bailar, incluso colocando sus manos en lugares inapropiados. El mundo de Freddy parecía no tener reglas en absoluto. Seguía siendo el mismo de siempre, indiferente a su esposa y a sus hijos, siempre lejos de casa, ya sea en aventuras con otras mujeres o en borracheras. La esposa de Freddy volvió a llorar, valorando demasiado el amor. Para Freddy, esas chicas eran solo amores pasajeros. Maggie sintió que su hermana perdía toda esperanza. Freddy no solo era una persona horrible, sino también un gángster insensible en el submundo del crimen. Antes de salir a la cárcel, Freddy recibió instrucciones del jefe del inframundo, Ozzy, quien aún seguía en prisión. Al enterarse de que su lugarteniente más confiable iba bien afuera, Ozzy quiso que Freddy le advirtiera y verificara si su autoridad estaba siendo amenazada. Sorprendentemente, ese segundo al mando había previsto esto desde hacía tiempo. La misma noche en que Freddy regresó, le envió una demostración de poder. Yo soy el jefe aquí, para sobrevivir debes ganarte mi respeto. Pero Freddy no era alguien fácil de someter. De inmediato marchó con paso arrogante hacia la casa de un viejo socio, quien tras la entrada de Freddy en prisión había malversado sus fondos ilegales. La furia de Freddy estalló, golpeó brutalmente a su socio hasta dejarlo en estado vegetativo. Esto intimidó a Jimmy, su subordinado y amigo, porque ese socio ahora era el mano derecha del segundo al mando. Fue un gran problema para Freddy. Sin embargo, no todo fue tan catastrófico como parecía. El segundo al mando lo llamó para encomendarle una misión importante: robar un banco, con órdenes directas desde la cárcel de Ozzy para que los hermanos ejecutaran una operación definitiva. La misma víctima que Freddy había golpeado, todavía hospitalizado, sería reemplazada por él mismo. La mensajera Patricia, hermana biológica de Ozzy, fue la encargada de comunicar la orden. Cuando Freddy vio a Patricia, que era bastante atractiva, una sonrisa familiar apareció en su rostro. Antes de partir, no pudo resistir la tentación y miró varias veces hacia atrás. Volviendo a la trama principal, aunque en público aparentaba valorar mucho a su familia, Freddy sabía que el segundo al mando buscaría acabar con él, ya sea usando esa misión o emboscándolo durante la operación. Por eso quería que Jimmy participara en el robo, ya que confiaba plenamente en él. Pero Jimmy era una persona naturalmente tímida y nunca había cometido un delito. Esto provocó una fuerte disputa con Maggie, pero él priorizaba la hermandad en momentos difíciles. Pase lo que pase, debía ayudar. Maggie no pudo detenerlo. Este mismo trabajo decidiría el destino de Jimmy y alteraría la relación de hermandad. Todos ingresaron en la bóveda del banco según lo planeado. Observa bien, Jimmy vestía un sombrero verde, Freddy uno amarillo. La intención del director en ello era clara, y la historia que se ocultaba tras esa elección sería revelada más adelante. Al principio todo transcurrió sin problemas, pero el segundo al mando fue demasiado violento. Vertió gasolina en la cabeza del gerente bancario, quien quedó tan atemorizado que por un momento no pudo recordar la contraseña. En ese instante, Jimmy, con calma, le indicó la clave y le ayudó a recuperarla. Fue un éxito rotundo, aunque ello no cambió la mala opinión que todos tenían de Jimmy. Debido a su carácter tímido, la gente lo trataba como un payaso para entretener, mientras él solo reía ingenuamente. Más adelante, el segundo al mando se acercó a Freddy y le pidió apartarlo del problema que había generado al golpear a su socio. Declaró que se quedaría con todo el dinero del robo, incluso amenazando: si logras volver con vida, eso sería suficiente para mí. Al escuchar estas palabras, Freddy se puso rojo de ira, encendió un cigarro y en un arrebato rompió una botella de vino en la mesa, tambaleándose hacia el segundo al mando. Este cayó al suelo y los demás subordinados, temiendo la ferocidad de Freddy, bajaron armas en sincronía. Pero Ozzy desde la cárcel solo quería que Freddy intimidara al segundo al mando. Freddy, en cambio, decidió acabar con su vida. Esto generó un problema mayúsculo. En lugar de reportar a Ozzy, le ordenó a Jimmy que tomara su lugar. Ozzy, enfadado, causó problemas y su subordinado pagó las consecuencias. Aunque no era la norma, esa reunión le valió a Jimmy un reconocimiento especial. No te dejes engañar por su aspecto sencillo. Jimmy
Jimmy era sumamente inteligente y astuto. Ozzy, inicialmente muy molesto, quedó impresionado con la actuación de Jimmy durante el robo y pensó que la puntería de Freddy era más que suficiente. La situación se convirtió en una oportunidad. Ozzy decidió que Jimmy se haría cargo de todo el negocio de drogas, entregándole la operación en sus manos, mientras Freddy sería solo un peón más del grupo. Para Jimmy eso representaba un ascenso definitivo y una opción que no podía dejar pasar. Después de salir de la cárcel, Jimmy le dijo a Freddy que había arreglado las cosas con Ozzy, pero que el negocio de drogas había colapsado. Freddy, por fin libre de esa carga, sonrió con satisfacción. Sin embargo, la culpa por la traición le impedía dormir y alimentarse bien. Maggie, agotada por las acciones despreciables de Freddy hacia ella y su hermana, admitió que todo era culpa suya. La fiesta de compromiso de Maggie y Jimmy se organizó con rapidez. Freddy, en su estilo tradicional, sugirió una despedida de soltero para Jimmy, queriendo que disfrutara sus últimos días de libertad. Jimmy, comprometido con Maggie, aseguró que no pensaba cambiar, pero en un momento Freddy soltó una bomba que enfureció por completo a Jimmy, y quién sabe, quizá Maggie también esté con otro. La palabra fue demasiado. Jimmy, encolerizado, se marchó, ya no queriendo tolerar a ese hermano que constantemente lo menospreciaba. Freddy continuó sus andanzas junto a Patricia, la hermana del jefe del inframundo. Tras un encuentro, Patricia confesó que en realidad el negocio de drogas no había fracasado. Jimmy era quien manejaba todo para Ozzy. Freddy no podía creer la traición de su hermano, en quien siempre había confiado. Posteriormente, Jimmy y Maggie contrajeron matrimonio. Ahora, Freddy y Jimmy también eran cuñados además de primos. Desde la cárcel, Ozzy envió un regalo a la esposa de Jimmy, un salón de belleza, lo que avivió aún más los celos de Freddy. En su enojo, llamó directamente a Ozzy para enfrentarlo. Finalmente, Ozzy le confesó que no solo Jimmy controlaba el negocio de drogas, sino que también le había entregado todos los demás negocios de Ozzy. Al escuchar esto, Freddy rompió el teléfono de furia. Al día siguiente, Freddy irrumpió sin invitación en la planta de producción de drogas de Jimmy. La tensión en el ambiente se volvió palpable y sus palabras sarcásticas resonaron en el aire. Acusaciones de traición, celos, envidia y odio. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, pero al final todo estalló como una tormenta. No seas ingenuo, no, nuestra hermandad ya terminó, porque tú elegiste ese camino. Aunque sus palabras quizás tenían algo de razón, en ese instante Jimmy exudaba la autoridad de un verdadero jefe de pandilla. Freddy, en contraste con su imagen habitual, parecía un conejo herido, vulnerable, asustado. La traición de su hermano Jimmy lo sacudió profundamente, obligándolo a enfrentar el fracaso que arrastraba desde siempre. Al volver a casa, su hijo, como tantas veces, le pidió que se quedara con él. Esta vez, Freddy lo escuchó. Sin embargo, su vida seguía envuelta en caos, peleas y sufrimiento. Su esposa aprovechó ese mínimo gesto de arrepentimiento para enfrentarlo con dureza. Le reprochó su abandono, sus aventuras con otras mujeres y su incapacidad como esposo y padre. La discusión entre ambos fue intensa. Sus hijas mayores los espiaban desde la puerta, mientras el hijo más pequeño se acurrucaba temblando. Maggie llegó corriendo, volvió a suplicarle a su hermana que se divorciara de Freddy, pero ella, débil y perdida, lo defendía. Decía que no era culpa suya, que solo había hablado de más, parecía sin remedio y sin voluntad de salir de ese infierno. Maggie, frustrada, se fue directo al bar donde Freddy bebía. Decidida a proteger a su hermana, lo enfrentó. Freddy no se contuvo e incluso insultó a Jimmy. Este, en silencio, acompañó a su esposa fuera del lugar, con una expresión cargada de rabia y resignación. La pelea entre hermanos ya no era sutil, era una guerra declarada. Freddy también dejó salir toda su furia acumulada. Esa noche, Jimmy tenía planes de trasladar a sus hombres para cerrar un negocio importante. Mientras tanto, en casa, Maggie se daba un baño, y en ese instante, Freddy, completamente deshumanizado, irrumpió en la habitación. En aquel momento no había nadie más en casa. Tal vez Maggie pensaba que sería imposible escapar del yugo de Freddy. Él la agarró del cabello, la arrastró fuera del baño, la violó y le escupió en la cara. Luego le dijo que Jimmy siempre fue muy limpio y que no le gustaba que otros jugaran con sus juguetes. Maggie escondió la humillación en lo más profundo de sí. 9 meses después, embarazada y cerca de dar a luz, Maggie asistió a una reunión familiar de Año Nuevo. Mientras todos contaban hacia atrás, Freddy intentó besarla en la mejilla, como si marcara territorio sobre el bebé que esperaba. Maggie temía que sus pensamientos la traicionaran y revelaran la verdad. Su hijo fue bautizado como Jimmy Jr., en honor al esposo de Maggie, aunque el verdadero padre era Freddy. Con el tiempo, Freddy mostró un cariño desmedido hacia Jimmy Jr., dándole regalos y atenciones durante su cumpleaños, ignorando por completo a su verdadero hijo, Freddy Jr., que observaba todo en silencio. Cuando este último intentó tocar el juguete de su primo, Freddy lo detuvo bruscamente. Cada palabra que le dirigía era como una herida. Freddy Jr. no entendía por qué su padre amaba más a su primo que a él. Así comenzaron a nacer semillas de odio. En medio
de la tensión, Freddy lanzó una insinuación obscena a Maggie frente al niño, preguntándole si no creía que debían tener otro hijo. Aquello afectó a Freddy Jr. profundamente. De regreso a casa, se encerró en su habitación. Su madre intentó que saliera y usó a su padre como amenaza. Entonces el niño respondió con una frase que los congeló. Papá ya no necesita a mamá. Papá planea escaparse con la tía. Esto confirmó sus peores sospechas. La madre furiosa tomó a su hijo y fue al salón de belleza de su hermana. Llenó el lugar de gritos y acusaciones amargas, destruyendo una amistad de toda la vida. Maggie no confirmó ni negó nada. Mientras los adultos discutían, Freddy Jr. llevó a Jimmy Jr. afuera. Caminaron mucho y Freddy Jr. dijo que quería mostrarle trenes. Pero en realidad tenía un plan siniestro. Justo cuando un tren se acercaba, un policía los detuvo. La familia entró en pánico, pero ambos niños fueron devueltos sanos y salvos. Freddy interrogó a su hijo, quien mintió diciendo que quería evitar que su madre y su tía pelearan, pero en su interior culpaba a Jimmy Jr. de todos los problemas familiares. Solo él sabía lo que realmente intentaba hacer. Ni Freddy ni nadie mostró remordimiento. Sus actos estaban empujando a ambas familias hacia el abismo. Maggie, aunque aliviada de tener de vuelta a su hijo, no podía olvidar la noche en que Freddy la violó. Cada vez que lo recordaba, sentía un profundo asco. Maggie no pudo amar plenamente a su hijo al saber que llevaba consigo una mancha tan profunda. Aunque Jimmy intentó acercarse, ella lo rechazaba inconscientemente, temiendo que si le contaba la verdad, lo perdería. Eligió callar y sufrir en silencio. Ahora, con su hijo de regreso, se lamentaba por no haberle demostrado amor antes. Freddy, en un estado de desesperación total, conspiró con su amante para asesinar a Ozzy en prisión. Sin embargo, el sicario turco enviado fue torpe. Ozzy, herido, reaccionó rápido y mató a su agresor. Gracias a su astucia, Ozzy sobrevivió e identificó a los culpables. Jimmy en un principio pensó que todo era parte de una disputa entre turcos. No creía que Freddy pudiera hacer algo tan despreciable. Pero Ozzy lo sacó de su error. Es casi seguro que tú serás el próximo, le advirtió. También le dijo que estaban manipulándolo con sus propios miedos, tal como hicieron con él. Jimmy empezó a comprender el peligro que corría. La única forma de quitarle el poder a Ozzy era eliminándolo, pero Freddy era el único lo suficientemente cercano como para hacerlo. A pesar de su envidia hacia Jimmy, Freddy nunca pensó en usar la violencia hasta ahora. Con el corazón dividido, decidió actuar el día del compromiso de su hija, sabiendo que Jimmy estaría más vulnerable. Irónicamente, Jimmy y sus aliados también habían elegido ese día para matar a Freddy, creyendo que lo sorprenderían. Impactado, volvió al auto con intención de llevar a su hijo a casa de la abuela. Al mismo tiempo, Jimmy partía con la misma idea. Durante la fiesta de compromiso, Jimmy le regaló a la hija de Freddy un collar costoso. Aunque había tensiones ocultas, todo parecía en calma, con risas femeninas llenando el ambiente. Los dos hombres se cruzaron miradas cómplices y acordaron hablar en privado. Justo antes de partir, la suegra llegó con malas noticias y todos regresaron a casa. La sirena de una ambulancia se perdía en la penumbra cuando Maggie llegó. Ya era tarde, Jimmy Jr. no respiraba. La tragedia ocurrió cuando Freddy Jr., mientras observaba a su primo dormir, colocó una bolsa plástica sobre su cabeza. Creía que eliminando a Jimmy Jr., su padre lo amaría más. Esa inocente intención despertó un demonio en su interior. Jimmy Jr. terminó en la morgue, y tanto Jimmy como Freddy transformaron su furia en dolor. Jimmy, que pensaba que Freddy solo fingía empatía, entendió que también le dolía, porque en realidad era el padre biológico de Jimmy Jr. Entonces el suegro reveló la verdad. Freddy Jr. había matado a su hermano. Jimmy, cegado por la rabia, sacó un arma y acusó a Freddy de ser un asesino igual que él. Freddy, sin defenderse, le pidió que disparara, pero Jimmy no pudo hacerlo. Más tarde encontró a su hijo escondido y al enfrentarlo le preguntó por qué lo había hecho. Freddy Jr. rompió en llanto y le dijo: «Porque tú lo querías más que a mí». Para evitar que la tragedia saliera a la luz, el suegro escondió la bolsa. Nadie más supo lo ocurrido, solo 3 personas cargaban con el secreto. En el funeral, Maggie, devastada, rompió en llanto. Al mirar a Freddy, parecía que algo oscuro se apoderaba de ella, una transformación silenciosa y dolorosa. En ese momento, una sombra invisible los observaba. Más tarde, Jimmy volvió a enfrentar a Freddy. Era hora de ajustar cuentas. Aunque Freddy tenía 3 hijos, nunca mostró verdadero interés por ellos, salvo por el hijo fuera del matrimonio. Sin vergüenza, se acercó a Maggie, asegurando que podía aliviar su dolor, pero ella no quería verlo. Freddy se fue a un bar y bebió hasta perderse en la embriaguez y el sufrimiento. Mientras tanto, Jimmy inició
inició su venganza. Cazó a sus antiguos aliados turcos uno por uno, marcando su entrada definitiva en el mundo del crimen. Fue la primera vez que mató y su violencia comenzó a escalar. Una mañana la esposa de Freddy despertó con ruidos. Él estaba borracho, llorando y riendo sin control. Le confesó que Jimmy quería matarlo y le pidió que huyera con su hijo y se escondiera. Freddy Jr. confesó haber matado a Jimmy Jr. Su madre, en lugar de reprocharle, confrontó a su hermana Maggie, acusándola de quitarle a su esposo. Maggie reveló entonces que Freddy la había violado, pero su hermana no le creyó. A pesar de su culpa, Freddy cumplió con su deber como padre al advertir que Jimmy buscaría venganza. Jimmy ya había eliminado a sus cómplices turcos y la confrontación era inevitable. Antes del enfrentamiento final, Freddy fue al salón de belleza para ver a Maggie. Su esposa lo siguió y presenció cómo él solo quería compartir el dolor y expresar su amor por el niño, pero Maggie con una mirada lo rechazó, dejándole claro que él había destruido todo. Freddy, dolido, la amenazó con contarle la verdad a Jimmy. En un giro trágico, Maggie lo apuñaló con una tijera. Su esposa, que había presenciado todo desde fuera, no intervino. Ambas mujeres, resignadas, observaron cómo Freddy moría lentamente. Jimmy, que lo esperaba para la batalla, nunca lo encontró. Pasaron meses. Maggie, embarazada, se reencontró con su hermana, quien lucía renovada. No quiso revelar dónde vivía con Freddy Jr., ni Maggie sabía aún cómo murió Jimmy Jr. Mientras tanto, en prisión, Ozzy le prometió a Jimmy un puesto importante al salir, pero Jimmy ya desconfiaba. Sospechaba que Ozzy había usado a otros para matar a Freddy, recordando la advertencia de este: te están usando para matar. Viendo el cambio de actitud, Ozzy intentó manipularlo emocionalmente. Poco después, en una mañana pacífica, Jimmy preparaba comida con esperanza, pero su enemigo ya había actuado. Ahora Jimmy era el nuevo líder en Londres. Sin embargo, cuando su esposa preguntó por su hermana, él mostró una chispa de decepción. Y así termina esta historia. Si quieres ver más resúmenes de historias fascinantes como esta, te recomiendo darle clic a estos videos. Hazlo ahora.